El tema que vamos a abordar se llama presupuesto. Crear un presupuesto es una excelente manera de mantener tus finanzas bajo control y tomar decisiones informadas sobre cómo manejar tu dinero, ya sea que estés pensando en un presupuesto mensual, aunque en la realidad no lo recomiendo yo mucho, o un presupuesto anual. Aquí vamos a analizar algunos pasos sencillos que puedan ayudarte a elaborarlo. Repito, un presupuesto mensual no lo recomiendo porque generalmente este tipo de presupuestos tienden a ocupar mucho tiempo de tu vida y finalmente casi por lo regular son abandonados. Pero bueno, con eso empezamos los pasos de la elaboración. Aquí tenemos lo que es la determinación del timing. Aunque el plazo natural de un presupuesto podría ser mensual, yo lo recomiendo anual. No necesitas esperar hasta que llegue enero para poder hacer tu presupuesto. Podemos hacerlo en cualquier momento, pero lo vamos a tender hacia un año. Bueno, el siguiente paso entonces sería la creación de categorías de un desglose. Y aquí sería importante que nosotros clasifiquemos nuestros ingresos y nuestros gastos en algunas categorías o subcategorías y algunas más comunes, que son las que les presento aquí, son las de los ingresos, por ejemplo. En ingresos tendríamos que estar considerando lo que son los salarios, lo que nos pagan, lo que nos dan nuestros padres para ir a la escuela, los ingresos adicionales. ¿Qué tal si yo, no sé, le cobré a un compañero por hacerle un trabajo o que probablemente me dieron propinas, etcétera, etcétera? O lo que a lo mejor ya estoy generando yo de ganancias, de intereses o de algunas inversiones. Luego tenemos lo que son los gastos fijos. Esto es lo que nosotros vamos a pagar mes con mes, no sé, el alquiler, la hipoteca, eh, la renta, mmm, la luz, el agua, el teléfono, lo que gasto de mi celular, mis transportes, cosas por el estilo. Algo que tú ya sabes que tendrás que gastar. Luego vienen lo que son los gastos variables. Los gastos variables aquí podríamos poner la comida. Bueno, inclusive también, aunque lo mencioné en la categoría pasada, aquí también podríamos tener algo de transporte, porque quizás si yo me voy en una corrida a un lugar, gasto tanto, sí, pero si me voy por otra ruta, me es más barato. Decía entonces el transporte o el entretenimiento, lo que yo gasto en ir a divertirme, etcétera, etcétera. Luego vienen lo que son los ahorros e inversiones. Aquí aparece lo que es el fondo de emergencia. El fondo de emergencia quería abordarlo en otro momento. Un fondo de emergencia es aquello que tú tienes guardado, que equivale más o menos entre 3 y 6 meses de tus gastos mensuales. Esto se llama fondo de emergencia y tendrías que tenerlo guardado siempre, aunque pues el fondo de emergencia es más que nada para cuando ya tienes más responsabilidades. Aún así es recomendable empezar a crearlo hoy. Repito, un fondo de emergencia son de 3 a 6 meses de tus gastos que tengas guardados y de manera disponible. Aparte del fondo de emergencias, podría ser las aportaciones a las cuentas de inversión, lo que vas ahorrando en el Afore, en un PPR, que un PPR es un plan personal del retiro, cosas por el estilo. Y las deudas. Aquí tenemos que tener en cuenta lo que tenemos prestados, más bien que debemos, por ejemplo, las tarjetas de crédito, a que fui a Coppel, a que le debo a mi primo, que le debo lo de la tanda, etcétera, etcétera. El siguiente paso sería la planificación mensual. Bueno, pues entonces en la planificación mensual es algo muy sencillo, nada más decir, estima cuánto gastarías en cada categoría durante el próximo mes. ¿Cuáles categorías? Pues las que nosotros acabamos de mencionar y bueno, algunas que tú puedas presentar de manera personal. Sí te recomiendo que sea realista y que considere los gastos regulares y los eventos especiales. Si yo sé que, por ejemplo, eh, en diciembre tengo que comprar los regalos a mis padres, pues entonces
ve incluyendo eso en mes con mes. Prioriza tus necesidades básicas antes de asignar dinero a deseos o caprichos. Es decir, eh, tus gastos fijos, dales prioridad sobre tus diversiones. Bien, el siguiente paso me dice registro de ingresos y gastos. Bueno, igual que el anterior, aquí nada más sería anota todos tus ingresos y gastos a medida que ocurren. Podríamos utilizar algún programa de Excel. En la descripción del video trataré de darles algunos archivos que me he encontrado en distintas páginas web. No son creaciones mías, pero pues, se los voy a dejar ahí como simple ejemplo. No quiere decir que les recomienda que los utilicen. O pueden hacerlo también en una libreta sin ningún problema. Actualiza tu presupuesto regularmente para reflejar los cambios en tus circunstancias. Yo no recomiendo, aunque hay gente que lo hace, que estén verificando sus presupuestos mensualmente. En la realidad yo recomiendo que lo hagan cada año para poder hacer las modificaciones adecuadas. Y bueno, ya si tú tienes alguna necesidad en particular, pues tal vez cada 6 meses. Dice aquí, claves y trucos para un presupuesto exitoso. Bueno, sé realista. No vayas a subestimar ni sobreestimes tus gastos. Ahorra primero. Es decir, antes de que gastes, antes de que yo decida irme a la disco o comprar un boleto para una rifa, pues mejor aparta tus ingresos que vas a ahorrar o lo que vas a destinar para tus inversiones. Revisa y ajusta. Al final de cada mes, compara tus gastos reales con lo que tú tenías como un presupuesto y debes de hacer el ajuste que sea necesario. Capacidad de reacción. Es decir, si surge un gasto inesperado, vamos a decir, tuve que viajar porque algún familiar me necesitaba por X o Y, bueno, pues entonces ajusta tu presupuesto en consecuencia de esas situaciones. ¿Cómo interpretar un presupuesto? Bueno, pues primero tendríamos que observar qué tendencias hay a lo largo del tiempo. Evidentemente esto lo podremos hacer mientras más conocimiento tengamos de nuestros gastos. Y ahí habrá que preguntarnos si hay áreas en las que constantemente me excedo o hay algunas en las que ahorro más de lo que he previsto. Y utiliza esta información para tomar decisiones financieras más inteligentes. Más adelante vamos a hablar de lo que es una regla que recomiendan mucho de 50-30-20. 50% debería de irse para tus gastos fijos, es decir, tu alimentación, tu transporte, tu renta, etcétera, etcétera. 30% se destina más o menos a lujos, a estilo de vida, se le dice así. Tus diversiones, lo que te gusta comprar, si te gusta ir al cine, etcétera, etcétera, cosas. Y el 20% en la cuestión de su edad, sin las responsabilidades que ahora no deben de tener, es lo que se debe más o menos de estar ahorrando. 20% de tus ingresos. Bien, pero eso lo revisamos más adelante también. ¿Cuáles son los errores comunes para hacer un presupuesto? Lo primero es no tener un plan claro. Me refiero, el primer paso para una buena gestión de presupuestos es tener un plan claro. Y ahí vamos a definir cuáles son nuestros objetivos o cuáles son nuestras metas, qué es lo que queremos lograr y cómo pensamos hacerlo. ¿Sí? Y luego me dice que debo de, aquí,
cuando no tengo un plan claro, no he identificado los recursos necesarios que tengo que tener para alcanzar mis objetivos. Entonces, tendremos que identificarlos para considerar factores externos que nosotros podamos contemplar para mejorar nuestras tendencias eh, de nuestro plan, claro está. Me dice no basar los presupuestos en datos reales. Bueno, tu presupuesto debe estar fundamentado en datos concretos. Algunas fuentes de información podrían tener gastos históricos, que se trata de analizar tus gastos que haces en el pasado para poder identificar las tendencias y los patrones de lo que estás gastando mes con mes. Tendríamos que también considerar los precios de los productos y los servicios. Sabemos que a veces pues van subiendo los transportes o que nos van a subir tanto por ciento la renta el siguiente año, etcétera, etcétera. Ten en cuenta entonces los precios actuales y los que vienen. Tipos de cambios también sería importante. Si nosotros a lo mejor nos mandan dinero nuestros padres de Estados Unidos, bueno, pues entonces tomar en cuenta el tipo de cambio que se está considerando o eh, no sé, algo sobre el estilo. Otro factor precisamente que tendríamos que tomar son los factores externos, es decir, si la economía o las competencias o algún tipo de mercado afecta lo que yo estoy a lo mejor comprando mes con mes. Es que a mí me gusta invertir, bueno, a mí me gusta comprar tecnología, pero pues cada mes sube esto y sube aquello, o yo estoy comprando, no sé, bueno, de inversiones hablamos luego. No alinear el presupuesto con estrategia, dice aquí. Bueno, tu presupuesto debe estar en sintonía con tu estrategia, ¿sí? Ambos planes deben de caminar sobre la misma mano. Debes de evitar subestimar o sobreestimar los gastos y los ingresos. Debemos de ser realistas. Otro punto me dice ser demasiado optimista en las proyecciones. También a veces tendemos a pensar que todo irá mejor de lo que nosotros esperamos. Sin embargo, es importante ser realista al estimar los gastos reales y los ingresos esperados. Otro error me dice no utilizar el presupuesto como una herramienta de mejora continua. El presupuesto no es solo un número en papel. Úsalo para evaluar y ajustar constantemente tus decisiones financieras. Si algo no funciona según lo planeado, entonces modifica tu presupuesto en consecuencia. Otro error me dice hacer el presupuesto un método de presión y control. Ojo, no veas el presupuesto como una restricción. En lugar de eso, considéralo como una guía para tomar decisiones informadas. No te sientas presionado por cumplir al pie de la letra y sé flexible con tu presupuesto. Otro error, perdón, sería olvidarse del presupuesto después de realizarlo. Un presupuesto no es estático. Tienes que revisarlo regularmente y ajustarlo según las circunstancias cambiantes. Mantén una actitud proactiva hacia tus finanzas, ¿sí? Bien, dentro de poco daré una clase virtual porque sé que esto está avanzando muy lento. He tenido algunas situaciones. Entonces aclararé dudas y después continuaré con temas. Gracias por la atención. Hasta pronto.